Vamos a ir al pasaje de Efesios. Perdón. Bien, el pasaje que vamos a ver va a ser Efesios 6, del versículo 10 al versículo 18. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ver la batalla del cristiano, ¿sí? Aquí en Efesios 6, del 10 al 18. Pablo en esta epístola de los Efesios, del capítulo 1 al 3, habla del lugar que tiene el creyente en Cristo, ¿sí? Con todas las bendiciones, todas las promesas que el Señor le ha dado. Y desde el capítulo 4 al 6, Pablo habla de cómo debe vivir el creyente de acuerdo a lo que Cristo ha hecho con él, ¿sí? Y en el último capítulo que estamos viendo, Pablo les va a advertir de que hay un conflicto que tiene el creyente, ¿sí? Contra Satanás, contra nuestro enemigo, ¿sí? Y les advierte de eso, ¿sí? Porque para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿sí? Debemos estar alertas, porque de otra manera el enemigo va a tratar de que nosotros desconozcamos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y a quién tenemos por Señor, ¿sí? El primer punto que vamos a ver es la fortaleza del cristiano, en el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza del creyente está en el Señor, ¿sí? Esta lucha que nosotros tenemos son contra huestes espirituales, ¿sí? Entonces, nuestra fortaleza o la fuerza que nosotros podamos tener es prácticamente inútil en contra de nuestro enemigo. Entonces, nuestra fortaleza está en nuestro Dios. Somos débiles, somos inconstantes, somos limitados y también somos frágiles, ¿sí? Por eso el cristiano necesita ser hecho fuerte en el Señor, ¿sí? Recuerda eso, en el Señor, ¿sí? No podemos librar esta batalla por nuestra propia cuenta, ¿sí? Necesitamos a Dios. El poder, cuando habla ahí en el versículo 10, y en el poder de su fuerza, el poder significa la fuerza en operación, mientras que la potencia es la fuerza residual inherente, o sea, la capacidad que tiene. Lo vemos en Dios. Dios tiene poder, pero no solamente poder, sino que tiene todo el poder, ¿sí? Nuestro Dios es todopoderoso. Ahora, Él no solamente tiene el poder, sino que también tiene la capacidad de usar ese poder en cualquier lugar y en cualquier momento, y con la intensidad que Él desee. Nosotros y nuestro enemigo, por ejemplo, somos limitados. El Señor puede estar obrando acá y puede estar obrando en este mismo momento en San Rafael,
¿sí? Mientras tanto que nuestro enemigo tiene que estar presente para poder hacer uso de su fuerza. Lo mismo con nosotros, somos limitados. Y otra vez, si nosotros fuésemos más fuertes, ¿sí? Podríamos tener más fuerza, pero aún nuestro cuerpo no podría aplicar esa fuerza, ¿sí? Porque somos limitados en nuestro cuerpo. Yo no puedo agarrar y golpear la pared si tuviese fuerza, porque mi cuerpo se va a destruir. Podría tener la fuerza de voltearlo, pero mi cuerpo no podría resistir, ¿sí? Vayamos a Efesios 3:16, una hoja más hacia atrás, y veamos el poder que tiene nuestro Dios. Vamos a leer el versículo 16 y después el 20. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En cuanto a ti, ¿crees que sos fuerte? ¿Y qué crees de Dios? ¿Crees que Dios es un poco más fuerte que vos? El mundo busca por su cuenta hacerse más fuerte para poder enfrentar las situaciones o las batallas que debe enfrentar, ¿sí? Lo busca con dinero, ¿sí? Lo busca con conocimiento, lo busca con influencias. Muchos lo buscan emocionalmente, otros mentalmente y otros físicamente. Y de esa manera el hombre busca hacerse fuerte, ¿sí? Para que deba afrontar la batalla que tenga que afrontar, ¿sí? Pues no pueda salir menos lastimado, ¿sí? Algunos cierran los corazones y no se abren, ¿sí? ¿Para qué? Para que no ser desilusionados, para no ser engañados, para no ser traicionados, ¿sí? Eso emocionalmente. Otros mentalmente, ¿sí? Buscan instruirse de lo mejor que puedan. ¿Para qué? Para no ser engañados, para tener una mejor posición. ¿Cómo te consideras vos? ¿Reconoces tu fragilidad? ¿Reconoces tu incapacidad? Vayamos a 2 Corintios 12:9. Porque el mundo busca hacerse fuerte, el mundo predica eso, oye, tienes que ser fuerte. 2 Corintios 12:9 dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto lo escribe Pablo. Pablo, creo, es muy conocido el pasaje, ¿sí? Él había recibido un aguijón en la carne que se lo había dado Dios, y a pesar de que él rogó 3 veces, Dios no se le quitó y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si te estás considerando fuerte, o si la vida te ha hecho fuerte, porque has debido de pasar diferentes dificultades y no te ha quedado otra porque no conocías del Señor, de hacerte fuerte, ahora con Cristo es totalmente diferente. Cristo está esperando que tú reconozcas tu debilidad, porque reconociendo tu debilidad va a ser ahí cuando tú lo empieces a buscar. Por eso es que Pablo después dice, me voy a gozar en las debilidades. ¿Por qué? Porque entonces voy a necesitar a Cristo y voy a ir a Cristo y Cristo va a venir sobre mí y me va a dar su poder y yo voy a poder llevar adelante y voy a poder enfrentar cualquier cosa que se presente delante de mí, porque el Señor va a estar conmigo. Ahí veremos nuestra humildad, ¿sí? Y ahí también veremos la grandeza del Señor. Segundo punto,
la preparación para la batalla, en el versículo 11 y el 13. Dice, versículo 11 al 13, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. En el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí cuando dice la armadura, en el original dice la panoplia, que significa toda la armadura. Y la armadura, la descripción que Pablo da de esa armadura es de una armadura defensiva. Pablo, al escribir en la carta de Efesios, estaba preso en Roma, ¿sí? Y a él lo custodiaban, ¿sí?, soldados. Entonces, él al escribir esta última parte, él ve al soldado que veía constantemente allí en el imperio, ¿sí? Y era ese soldado que estaba ahí para defender el imperio, ¿sí? Porque cuando veamos la descripción de la armadura, él menciona solamente algunas partes de una armadura, ¿sí? Mientras tanto que un soldado que va al ataque o al asedio, ¿sí?, lleva muchas armas, ¿sí? En cambio vamos a ver cómo es la armadura, la cual solamente posee un arma, ¿sí?, de ataque y de defensa. Dice allí vestidos. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Dios nos ha provisto una armadura, pero nosotros tenemos la responsabilidad de colocarnos esa armadura, ¿sí? Y recuerda ahí que dice vestidos de toda la armadura. Y en eso debemos tener cuidado, ¿sí? De no pensar que hay cosas que yo ya las sé o hay cosas que yo ya las entiendo y por lo tanto no necesito colocarme eso para ir o para defender el lugar donde estoy, ¿sí? Él dice vestidos de toda la armadura, de cada parte de la armadura. Dios nos ha dado esta armadura y con ella todo lo que necesitamos para vencer, ¿sí? El enemigo, en el versículo 11b al 12, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo es Satanás y todo su ejército de maldad, que, como dice ahí, está al acecho, ¿sí? Primera de Pedro 5:8, puede ir ahí, porque ahí vemos la manera en que nuestro enemigo actúa. Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice ahí que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? No es contra las personas, ya sean incrédulos o creyentes. Nuestra lucha no es contra las personas, sino que es espiritual. Y Satanás va a utilizar métodos, va a utilizar artimañas, va a utilizar su poder, va a utilizar su experiencia, porque recuerde que Satanás es mucho más viejo que nosotros y durante mucho tiempo, ¿sí?, ha tentado, ha engañado a diferentes hombres, y estoy seguro que ha engañado a hombres más virtuosos que nosotros, ¿sí? Se ha enfrentado con todos y ha probado durante tantos años diferentes maneras y se ha ido perfeccionando en eso. Por eso es que la Biblia le llama el engañador. Entonces,
Él va a buscar engañarnos, Él va a buscar confundirnos, Él va a buscar quitar nuestro foco de Él y ponerlo sobre las personas, sobre nuestros hermanos, sobre nuestro vecino que es incrédulo, para que nosotros ya no lo enfrentemos a Él, sino que lo enfrentemos ahora al hermano o al vecino, porque me hace esto, porque me trata mal, porque no me saludó, ¿sí? Y va a empezar a buscar eso. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 2 y 2:11, y luego de ahí vamos a pasar al capítulo 11, al versículo 3. Primero, 2 de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Satanás está constantemente, hermano, como león rugiente, está dando vueltas, está observando, viendo el momento, esperando el momento, pensando cómo va a hacer que nosotros tropecemos y caigamos. ¿Sí? Y en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Entonces eso es lo que está buscando, extraviarnos de la sincera fidelidad. ¿Sí? Su intención va a ser sacarnos de la batalla, ¿sí? Debilitarnos, ¿sí? Destruirnos con el pecado. Santiago 4:7. ¿Qué debemos hacer con nuestro enemigo? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenga en mente eso porque lo vamos a ver más adelante también. El propósito de la armadura que Dios nos ha dado en el versículo 13 de Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El propósito es que resistamos y que permanezcamos firmes, protegiendo nuestra posición. No se ordena al creyente atacar a Satanás, sino a resistirlo y a estar firme. Y para eso necesitamos, otra vez, toda la armadura, para soportar los golpes del enemigo y no ser heridos de gravedad, para que debamos retirarnos de la batalla. Por eso es que es una armadura defensiva. No es que nosotros debemos ir a buscar el conflicto. No, el conflicto va a llegar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es pararnos firmes y resistir, ¿sí? Como leímos en Santiago 4, resistir al diablo y luego él va a huir de nosotros. Ahora, si no tenemos bien colocada la armadura, o si no nos la hemos colocado, o solamente algunas partes, el enemigo, como en toda batalla, va a ver cuál es la parte más débil y ¿qué va a hacer? Va a atacar por ese lugar. Entonces, si yo no estoy con toda la armadura del Señor, Satanás me va a ver y va a decir: bueno, a este puedo atacar porque sé que voy a llegar a él. Y va a atacar una vez, y va a atacar otra vez, y otra vez, y otra vez, porque sabe que puede vencer. Ahora, por eso dice que nos pongamos toda la armadura para que podamos resistir, porque si logramos resistir, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a huir. Y va a saber que para la próxima vez que va a volver a atacar, si estamos bien parados, bien con toda la armadura, lo vamos a poder resistir y va a volver a ir. ¿Y qué va a pensar? Bueno, lo voy a dejar como dijo con Cristo. ¿Recuerdan cuando lo tentó Cristo? Dice que lo dejó por un tiempo.
Lo tentó varias veces. ¿Y qué pasaba cuando lo tentaba Cristo? Cristo lo resistía y el diablo, entonces dice, y lo dejó por un tiempo. Sabía que ahí puede atacar, pero va a perder el tiempo. Entonces, nosotros también debemos colocarnos toda la armadura, ¿sí?, para no estar débiles frente a los ataques del enemigo. Nuestro enemigo es astuto y sutil, un especialista en su trabajo. Por eso no debemos confiarnos en nuestros talentos, en nuestras capacidades o en nuestra sabiduría. Debemos obedecer cuando se nos pide usar toda la armadura y no las que nosotros creamos que necesitamos. Un descuido o la irresponsabilidad podría hacernos caer heridos de gravedad. Un soldado no duda o cuestiona la orden de su rey. Si el rey le dice algo al soldado, el soldado va y ejecuta lo que su rey le dice. Y acá estamos viendo que una y otra vez le dice, vestíos, tomad toda la armadura, ¿sí? Lo está repitiendo porque es necesario que lo hagamos. Vayamos a 1 Corintios 10, versículo 12. ¿Por qué no debemos confiarnos? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Y hoy aprovecho y se lo digo a las hermanas, porque fue muy bueno escucharlas, pero tengan cuidado, porque el enemigo siempre va a atacar a aquel que ha recibido algo de Dios, para tratar de quitárselo, ¿sí? Así que hermanas, estén alertas porque han sido bendecidas y ahora el enemigo va a tratar de apagar ese fuego que el Señor ha encendido en vos. Pero así con cada uno de nosotros también, ¿sí? Debemos tener cuidado de que no porque estamos asistiendo o porque estamos trabajando o porque estamos sirviendo, yo estoy bien, ¿sí? Sino que debo estar atento, porque otra vez el enemigo está rondando, está dando vueltas y esperando el momento en que cuando me vea confiado, ¿sí?, me voy a sacar la armadura un rato, porque quiero estar más cómodo, porque quiero estar tranquilo, y va a ser ese el momento en el cual Él me hará caer. Luego, vayamos al versículo 14 al 17. Vemos ahí la protección que el Señor nos ha dado con la armadura. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos, ¿sí?, son considerados la parte baja, ¿sí?, de la espalda. Y se considera que eso ahí se centra, ¿sí?, la fuerza de la persona, en esta parte. ¿Sí? Y se me venía a la mente que es algo que le pasa a hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué pasa cuando te agarra ese dolor aquí en esta parte que le llaman la ciática, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando te pasa eso? ¿Podés utilizar fuerza? ¿Podés hacer fuerza? Prácticamente lo que te dicen es anda, acostate porque no servís para nada. No podés hacer absolutamente nada, porque apenas te podés mover, y si vos querés hacer aún fuerza, porque no es que tu brazo esté lastimado, pero aún la pequeña fuerza que haces con tu brazo repercute en todo tu cuerpo. Entonces por eso el Señor dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? El soldado, ¿sí?, por eso Pablo menciona esto, el soldado romano llevaba un cinto grueso aquí. Y él decía, apretate ese cinturón, porque vas a ir a una batalla y es necesario que estés firme, que estés fuerte, que nada vaya a debilitarte. ¿Sí? El soldado llevaba ese cinto de cuero porque él llevaba una túnica, ¿sí? En aquel tiempo no vestían de esta manera, sino que llevaban una túnica larga. Entonces el soldado, ¿qué hacía? Se remangaba la túnica y con ese cinto la agarraba, ¿sí?, para que esa túnica no molestase en el momento de que él tenga que moverse,
o de tener que sacar y blandir su espada, que se enganche la túnica en algo. Por eso, de esta manera, el cristiano debe estar sujeto firmemente a la verdad de su palabra, pero también con la verdad, hablando la verdad, ¿sí? Para que el enemigo no tenga lugar, ¿sí?, donde poder atacarnos. Luego dice, en el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era una cota de malla, era como podemos similar a lo que sería un pullover que se colocaba de metal, ¿sí? Y eso cubría toda la parte del pecho y la parte de atrás de la espalda, ¿sí? ¿Para qué se colocaban eso? Una herida en un brazo, ¿sí? Un soldado puede seguir batallando, pero una herida en el estómago o en el corazón, el soldado prácticamente estaba muerto. Entonces por eso le dice, vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza protegía los órganos vitales, ¿sí? Y así Cristo, cuando Él nos justificó, cuando Él nos salvó, ¿sí?, nos ha hecho santos delante de Él. Y con esa justicia es que nosotros hoy día nos podemos parar delante del enemigo, ¿sí?, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados y estamos limpios. Porque si no, seríamos unos hipócritas. Yo voy a enfrentar al mentiroso, al enemigo, al engañador, cuando yo también no he confesado mis pecados y Cristo no me ha salvado. ¿Cómo lo voy a hacer? El diablo se va a hacer una fiesta conmigo. Debemos vivir con esa justicia que Dios nos ha dado, pero también nosotros debemos practicar la justicia, ¿sí? Debemos ser justos en cada cosa que hagamos, buscar la justicia y hacer. Luego dice en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies. El soldado romano llevaba puestas unas botas que tenían clavos, ¿sí? Esos clavos le servían a él para, en cualquier terreno donde él se encontrase, poder afirmarse al suelo, porque recuerden otra vez que estamos viendo que debemos resistir, ¿sí? Las guerras en aquel tiempo eran enfrentamientos cuerpo a cuerpo, no es como ahora, salvo las flechas, pero después era el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces el soldado debía resistir, tenía que cuidar esa posición, porque si en algún momento esa posición era cortada o era separada, el enemigo iba a entrar y ya ahí iba a ser un desastre, porque iba a ser atacado de diferentes lugares. Mientras tanto, si él mantenía su posición, sabía que el enemigo lo tenía al frente, solamente al frente. No debía preocuparse de lo que estaba atrás. El apresto es tener una disposición y estar preparado, ¿sí? Y esa preparación viene de vivir el Evangelio. De vivir el Evangelio. No solamente conocerlo, sino vivirlo, ponerlo en práctica. Y esto es para que nosotros estemos firmes en lo que Cristo ha hecho por nosotros y para que también con nuestra vida y con nuestra boca podamos dar ese testimonio a aquellos que no lo conocen. Él dice allí el Evangelio de la paz. Esa paz que nosotros recibimos cuando creemos es esa misma paz que nosotros tenemos que entregar a las personas, ¿sí? Muchas veces el enemigo, como les dije, va a tratar de desviar nuestro enfoque, de que nuestra pelea es con él, para ponerla en el hermano, ¿sí? Y muchas veces va a utilizar a personas, ¿sí?, murmurándoles. Recuerden cuando Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Satanás había tal vez susurrado eso al oído de Pedro. Señor, que esto no te acontezca. ¿Cómo es que tú vas a ir a la cruz? ¿Cómo es que tú vas a sufrir? Y Cristo tenía en mente cumplir con la voluntad de su Padre, ¿sí? Entonces Satanás muchas veces va a esto,
susurrar. Mira lo que hace el hermano. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no hizo lo otro? ¿Por qué estás solamente tú haciendo todo? Y eso va a llevar a que, porque, hermanos, reconozcamos que a veces Satanás solamente debe plantar una semilla y nosotros empezamos a maquinar y por qué esto y por qué lo otro. Entonces, si hay algo malo, debemos cortarlo rápido. Porque nosotros solo empezamos a pensar. Ya el diablo a veces ni siquiera hace falta. Es como que él necesita plantar y después arrancamos solos después. No necesita eso. Entonces debemos tratar de frenar lo antes posible para no seguir pensando cosas que estamos suponiendo y que otra vez ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Si hay algún problema, tenemos que ir a la fuente y saber qué es verdad. ¿Es verdad esto? ¿Lo hizo pensando esto? ¿O soy yo el que está pensando eso? ¿Sí? Entonces, aclarar con la verdad y solucionar el problema si es que ha habido algún problema. ¿Por qué? ¿Por qué él va a buscar eso? Si él logra ponernos a mí contra mi hermano que está a mi lado en contra, ya no voy a empezar a pelear con el enemigo, sino que voy a empezar a pelear con mi hermano. Y el enemigo va a entrar y va a hacer desastre, no solamente a mí y a mi hermano, sino a todos los que están a mi lado, alrededor, y que estamos luchando contra nuestro enemigo. Luego dice, en el versículo, tomad el escudo de la fe. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Otra vez, y aquí vemos otra vez por qué la armadura es una armadura defensiva, porque los romanos tenían dos escudos. Tenían un escudo que era para la invasión o para el ataque, y era un escudo redondo pequeño, ¿sí? Porque ellos debían moverse rápido, ¿sí? Y ese escudo también lo usaba la caballería, por ejemplo. Pero el escudo de defensa era un escudo que medía 1,40 m, ¿sí? Y ese escudo protegía casi por completo. El soldado simplemente debía arrodillarse y estaba completamente cubierto, ¿sí? ¿Por qué ese escudo? Porque dice ahí, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos se refiere a flechas, ¿sí? ¿Qué hacía el enemigo en ese tiempo? ¿Sí? Untaba la flecha y la prendía fuego antes de disparar. ¿Para qué? Para así, donde llegara, ¿sí? Lo prendía fuego, ¿sí? Entonces usaban este escudo grande y grueso, que muchas veces estaba impregnado con aceite, para que cuando golpeara la flecha ahí, se apagara con el aceite. Luego, ¿qué hacía ese fuego? Ese fuego causaba temor en el soldado para así poder desordenar la tropa y aislar al soldado. Si yo siento que creo que lo han visto, ¿no? Cuando uno se quema con algo, empieza a sacudirse, empieza a moverse, y recuerden qué les dice aquí, estad pues firmes, ¿sí? Y las guerras en aquel tiempo se ganaban así. Ellos tenían que permanecer firmes en esa posición y no permitir que el enemigo traspasara la línea de defensa. El creyente tiene que depositar su confianza en el cuerpo de la verdad que tenemos en la palabra que Dios nos ha dado y usarla para apagar los fuegos que envía el maligno, ¿sí? Él va a disparar dudas, ¿sí? Va a disparar preguntas, cuestionamientos acerca de la verdad que Dios ha dicho, ¿sí? Con que Dios ha dicho, con que Dios os ha dicho, le dijo a Eva, y así empezó. Y tiró el dado. Con que Dios os ha dicho, y ahí Eva se entró y respondió no con la verdad, sino con una media verdad, y después Satanás logró lo que quiso. Entonces debemos confiar en la verdad y debemos conocer esa verdad.
Luego dice, y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. Vamos a Isaías 59, 17. Ahí vamos a ver que es la armadura de Dios. Mire cómo se presenta el Señor ahí. Isaías 59, versículo 17. Dios mismo está vestido así. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Sí? Dios mismo está así vestido. Aquí Pablo le dice al creyente que reciba el yelmo de la salvación, ya que la salvación es un don de Dios. Puesto que tenemos la seguridad de salvación, el yelmo de casco nos protege, ¿sí?, de todo golpe letal, porque un golpe en la cabeza nos puede matar o nos puede desmayar. Y si recibimos ese tipo de golpe, estamos fuera de la batalla, ¿sí? Entonces, hermano, si el Señor te salvó, no debe entrar duda en eso. Él te ha salvado, ¿sí? Y tu salvación te la ha concedido Él. Así que es Él el que guarda esa salvación. Luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos la espada, que podemos ver a la única arma que lleva este soldado, ¿sí? Y otra vez, esta arma es una espada corta. El romano tenía dos espadas, tenía una espada larga que otra vez que era lo que usaba para la guerra, para atacar, para invadir. Pero para proteger usaba la espada corta. ¿Por qué? Porque tenía el escudo grande que lo protegía y era para resistir y luego golpear. Resistir, golpear, ¿sí? Y cuando estaba en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, necesitaba, ¿sí?, algo corto para poder mover. Y otra vez, esta espada no era tanto para atacar, sino para defenderse, ¿sí? Aquí la espada es la palabra. Ahora, la espada, ¿sí?, esta espada corta, puede ser un arma muy letal si el que la está usando la sabe manejar. Ahora, puede ser totalmente inútil si el que la tiene no la sabe manejar. Hasta se puede cortar el mismo con la espada, ¿sí? Con ella el soldado es capaz de defenderse, ¿sí?, y también con ella es capaz de romper, ¿sí?, con los ataques del enemigo. ¿Recuerdan a Cristo cuando fue tentado en el desierto? ¿Él cómo respondió? Escrito está. Usaba la espada, ¿sí? Cada vez que el enemigo venía con la palabra distorsionada o la palabra a la mitad, Cristo le decía, sí, eso es verdad, pero también es verdad esto. Entonces Cristo conocía bien su palabra, la manejaba muy bien. Y así nosotros que estamos en una batalla, es necesario que sepamos usar la palabra. Y eso va a implicar estudio, va a implicar memorización, va a implicar que indaguemos, ¿sí?, bastante en la palabra para poder comparar pasaje con pasaje, ¿sí?, porque el enemigo la conoce bien y va a buscar engañarnos, hablándonos del Antiguo Testamento muchas veces, pero tratando de ignorar el Nuevo, o buscando solamente 4 pasajes sobre un tema, cuando a veces hay hasta 15 pasajes sobre el mismo tema. Y entonces, conociendo todo el consejo de Dios, como Pablo enseñó, yo no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios, ahí nosotros vamos a poder discernir qué es lo bueno y tener claro qué es lo que debemos hacer. Porque otra vez, en esta batalla no sabemos de qué manera ni cuándo el enemigo nos va a atacar.
Entonces debemos saber y conocer bien la palabra. Necesitamos cada parte de la armadura. No podemos prescindir de ninguna de ellas, porque no podremos estar firmes siendo luz en este mundo si no tenemos toda la armadura, ¿sí? Andando en verdad, en justicia, teniendo fe en nuestro Señor y en su palabra, conociendo y aplicando su palabra, estando seguros de la salvación que el Señor nos ha dado. Espero que estés dispuesto a utilizar la armadura y que no la desprecies. El soldado, el único momento en que se quitaba la armadura era cuando dormía, ¿sí? Porque habían soldados que vigilaban, pero después durante todo el día el soldado se levantaba, se colocaba toda la armadura y hacía guardia, estaba listo. En cualquier momento del día podía recibir un ataque, pero el soldado ya estaba listo. 4. Vamos a ver la estrategia. Versículo 18. Efesios 6, 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note esto. Dice: orando en todo, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. 4 veces menciona todo, ¿sí? Y hace un énfasis en la oración. Todo esto, armadura, todo esto va a surtir el efecto, ¿sí? Si estamos comunicados con Dios. Por eso dice orando en todo tiempo. El soldado debe estar comunicado con su general para saber qué debe hacer, ¿sí? Para recibir esa fortaleza que necesita para enfrentar la batalla. Primera Tesalonicenses 5:17, sé que lo saben, ¿qué dice? Orar sin cesar, ¿sí? Bien, hay muchos pasajes. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Entonces, estamos en una batalla, hermano. Estamos en una batalla. No porque la estemos buscando, sino porque tenemos un enemigo, ¿sí? Que no quiere que estemos con nuestro Señor, que no quiere que hablemos la verdad. Entonces debemos estar conscientes de eso, ponernos toda la armadura y, como dice ahí, orando, orando, orando en todo tiempo, de mañana, mediodía, de tarde, de noche. Dice en todo tiempo. Luego dice con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Recuerdan qué le dijo a la samaritana? ¿Tenemos que adorar aquí o debemos adorar allá? El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En cualquier lugar donde te encuentres, ¿sí? En tu trabajo, en tu casa, en la calle, en cualquier lugar. Luego dice, velando en ello con toda perseverancia. Velando. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de velar? A veces en el trabajo, a veces por alguna enfermedad, a veces porque necesitan cuidar a alguien. Y es esto de permanecer despierto. No sé si esto lo has practicado con el Señor. Es decir, esta noche me voy a quedar despierto, buscando al Señor, porque necesito que, ya sea que me responda una petición, necesito que consuele mi corazón, porque estoy en una situación difícil, necesito que me dé fuerzas para emprender lo que tengo delante y lo que Él me ha mandado a hacer, y no me siento confiado, me voy a quedar hasta que el Señor me responda. Y Él dice, velen con toda perseverancia, con perseverancia, o sea, no es, bueno,
me puse a orar, estoy aquí orando hace una hora y no me voy a sentir respuesta y tengo sueño y me voy a acostar. No, dice perseverando constantemente hasta que el Señor no responda, ya sea su respuesta favorable o no a lo que yo necesito, pero voy a estar hasta que el Señor responda. Luego dice, y súplica por todos los santos. Estamos en una batalla y en esa batalla, hermano, la tenemos individualmente, pero también la tenemos en conjunto, todos juntos. Como mencionaban las hermanas, somos una familia en Cristo, ¿sí? Entonces, no puedo yo dejar mi armadura, porque no solamente voy a sufrir daño yo, voy a permitir que el enemigo entre, y a pesar de que mi hermano está firme y está viendo al enemigo cara a cara, mi hermano puede ser sorprendido por atrás, porque yo decidí relajarme y no tomar la armadura y cuidar a mi hermano. Recuerden, hacemos frente. Si el enemigo puede romper esa línea de defensa y entrar, va a poder atacar a quien él quiere. Mientras tanto, si estamos al frente, ¿sí?, firmes, y no lo dejamos pasar, los que están por detrás nuestros van a estar seguros, ¿sí? Y así es como debemos llevar todo esto en oración. ¿Cuánto en el tiempo, en el día, estás orando? Como vimos, no cabe duda la importancia que tiene la oración en esta batalla. ¿Estás ganando las batallas? Ahora sabes que debes usar su armadura. Un predicador dijo, le invitaban a predicar en muchas iglesias, grandes iglesias, de muchas personas, miles y miles de personas. Y le dice, ¿quieres saber si una iglesia es fuerte? Y él les dice, acércate los miércoles, el día de la oración, y vas a ver si esa iglesia es fuerte. Porque, hermanos, debemos reconocer algo. Lo que menos hacemos es orar, o no oramos lo suficiente. Y es por eso que muchas veces somos heridos, somos debilitados. Cuando hay algo que hacer para Dios, estoy cansado. Tengo otras cosas que hacer. Tengo que trabajar, tengo que descansar, tengo que disfrutar. Por eso este pastor dijo esto. ¿Querés saber qué tan fuerte es la iglesia? Bueno, anda en la reunión de oración. Y si hay mucha gente ahí, y si están orando, entonces esa iglesia es fuerte. Porque está orando, porque está comunicándose con su general, porque está dependiendo de su Dios, de que le dé fuerza, de que lo fortalezca, de que les recuerde qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Estamos en conflicto con el maligno, en una batalla espiritual. Pero no estamos solos, ¿sí? Estamos con el Señor. Él es nuestro proveedor. Él nos ha dado la armadura que necesitamos para hacer frente al enemigo. Y otra cosa que no debemos olvidar. Vaya conmigo a 1 de Juan 4:4. Y con esto vamos a terminar. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios ya venció, Cristo ya venció en la cruz, derrotó, ¿sí? Ahora el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros no creamos eso. Va a hacer todo lo posible para que nosotros nos apartemos de nuestro Señor. Va a hacer todo lo posible para que nosotros confiemos en nosotros mismos y no en Dios. Y es por eso que debemos acercarnos a Él. Él está vencido, ¿sí? Y Dios está dispuesto y está esperando, hermano, que tú te acerques de mañana, de tarde, de noche y te sientes allí con Él
y hables con Él. Y preguntes si tienes dudas acerca de su palabra. Y busques y estudies su palabra para que podamos entonces no solamente crecer nosotros, sino también tener una iglesia fuerte, ¿sí? que pueda resistir cualquier ataque del enemigo. Porque hermanos, sé que todos conocen de iglesias que se han dividido. ¿Por qué creen que se han dividido? El enemigo atacó y algunos no resistieron. Algunos permitieron que entrara y una vez que entró, dividió. ¿Sí? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por otra vez recordarnos que en esta vida, Señor, no estamos como el mundo dice para disfrutarla. Nuestro disfrute va a ser cuando tú vengas y nos lleves contigo. Este tiempo estamos librando una batalla, estamos luchando contra el pecado, contra la carne, contra un enemigo espiritual que no cesa de atacar, un enemigo que está dispuesto a atacar en cualquier momento. Despiértanos, Señor, para que podamos acercarnos a tu palabra, para que podamos afirmar las verdades que nos han enseñado y las verdades que tenemos a nuestra disposición en tu palabra, en cuanto a la salvación, en cuanto a la justicia, en cuanto a la verdad, en cuanto a la fe. Padre, que seamos fuertes, fuertes en ti, no fuertes en nuestra fe o en nuestra confianza, sino fuertes en ti, que podamos acudir cada día y en cada momento a ti, Señor, para estar confiados en la obra que tú has hecho por nosotros. Tú diste tu vida por nosotros, tú nos salvaste, tú nos perdonaste los pecados, tú nos limpiaste, tú nos fortaleces para que podamos librar la batalla y al final del día estemos firmes. Al final del día podamos, ya sea cansados, agotados, pero podamos decir, Señor, he permanecido firme, he resistido. El diablo no ha encontrado lugar en mi vida. He protegido a mis hermanos. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.